Muy buenas noches, bienvenidos a su segunda clase que vamos a seguir estudiando de algunos temitas relevantes sobre el Espíritu Santo. A manera de repaso, recuerden que la semana pasada tuvimos una clase corta, esta espero un poquito sea más larga, unos 30, 40 minutos máximo. Trato de que sea bastante concentrado todo. La semana pasada estuvimos viendo las esferas del Espíritu Santo. Recordemos las tres esferas que estuvimos estudiando. Por supuesto, entendimos que era la gracia común, que se subdivide en la obra providencial general de Dios, uno. Número dos, en la gracia común, que tiene que ver con la limitación del mal. Y tres, el ministerio del Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio. Eso a grandes rasgos. Leímos varios pasajes, les pedí que los estuviera un poco repasando y vamos a ir ahora en las próximas semanas viendo cada esfera con un poquito más de detalle. ¿De acuerdo? Después de esta breve introducción, oremos. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos estar delante de tu presencia. Nos sometemos a ti, Señor, me someto a ti. Que se haga tu santa y perfecta voluntad, Señor. Gracias por Jesús, gracias por Cristo y, y le pido al Espíritu Santo que me llene hoy para hablar solamente tu palabra, no lo que yo piense, lo que yo diga, sino tu palabra. Te pido por los corazones de las personas que están al otro lado de esta pantalla. Bendícelos, guárdalos, Señor, y te pido por la provisión de sus necesidades. Que se cumplan todas tus promesas, Señor, para ser transformados nosotros a la plenitud de la estatura de Cristo. En tu santo nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Bueno, les decía que buenas noches. Hoy vamos a repasar algunos de los versículos que estuvimos estudiando ayer, especialmente enfocados a las cosas buenas de Dios, esa gracia que hay. Estudiábamos que era la gracia, ya todo el mundo sabe el concepto de regalo inmerecido y pues la gran cantidad de definiciones que vemos sobre gracia. Pero hoy nos vamos a enfocar en las cosas buenas. Como les decía, no estoy preparando como tal diapositivas para las clases. Si ustedes necesitan a través de las autoridades del curso me pueden hacer llegar solicitud y se las preparo, porque quisiera que me pusieran atención, que se concentraran, que tomaran nota y que aprendamos juntos, porque yo aprendo con ustedes. Entonces, esta clase va a ser un poquito más profunda a nivel teológico bíblico, por supuesto, porque estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, empezamos. Definitivamente, una de las actividades más importantes de la primera esfera del Espíritu Santo, de esa gracia, es darle al hombre en general, lo utilizo aquí, cosas buenas. Ahora, usted puede preguntarse hoy, y Josué, ¿qué cosa es una cosa buena? Porque ya sabemos, la lluvia es buena. Por ejemplo, lo ocupan los cultivos, pero luego también se inunda la casa. ¿Ven? Entonces, podemos cuestionarnos y hacernos pensar, pero al final, todo lo que da el Señor es bueno. Hay una gracia que cubre a toda la raza humana, a toda la creación. Y esa gracia, esa cobertura providencial, viene del Señor, viene de su amor y viene de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida y en el mundo. Recuerden que el Espíritu Santo está activo y es partícipe de todas las acciones que suceden en el mundo. Entonces esto es providencial. Vamos a estudiar hoy 5 puntos nada más. Ya les decía que va a ser con un poco más de detenimiento. Obviamente son bíblicos. Vamos a leer, entonces les pido abran sus Biblias en Salmo 145:9, que con eso empezamos. Leo, aquí yo lo tengo en mi Biblia. Yo estoy usando la Reina Valera 1960, pero de nuevo les recomiendo que tengan varias traducciones. Mi favorita son la Biblia textual. Me encanta la Biblia TLA, aunque se pierde algún significado de algunas palabras, permite una aproximación muy cercana. Así que les recomiendo tener varias versiones o descargarlas de internet, porque pueden ayudar a su entendimiento y al aprendizaje. Entonces quiero leerles el Salmo 145:9. Dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Vean que es un versículo pequeñito y les quiero enseñar. Me gusta trabajar con la Biblia en mano. Nuestra Biblia es importante que no perdamos, y esto comercial, no perdamos habilidades cognitivas. Estudios recientes dicen que el uso excesivo de pantallas desde menores de edad está provocando que estas generaciones, pues voy a decir algo muy grosero, pero cada vez somos más tontos. Y una de las razones, por supuesto, es el pecado y el trabajo del pecado en nosotros.
como raza humana, pero la otra razón es que leemos menos en libros, escribimos menos con las manitas, todo es pantallas ahora, así que les recomiendo, y yo sé, puede ser un poco contraproducente, estamos aprendiendo a través de una pantalla, por eso les pido que tomen notas, que usen lapicero, que usen sus manos, no solo pantallas, de verdad es relevante para nuestro aprendizaje. Entonces, de nuevo, leemos, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Este pasaje, uno puede decir, bueno, pero ahí está solo hablando de Jehová, Yahvé, como podemos en algún momento pensar con las famosas sílabas que describen, pero en teología cristiana aprendemos en el Antiguo Testamento que cuando se menciona la acción en el ser humano, siempre es trinitario, ¿ok? Siempre proviene del Padre, se revela del Hijo y es accionada en el corazón o aplicada en el mundo y en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando ese salmista declara, bueno es Dios para con todos, esa bondad es una experiencia personal, es algo íntimo, es algo poderoso, es algo único que usted y yo vamos a conocer. Y quiero un poco explicarles, aquí veo mis notas, cómo se refleja esa bondad del Espíritu Santo. Primero el texto dice, Dios es bueno para con todos. ¿Y saben qué indica esto? Esto indica que es una bondad general, universal y permanente que abarca a toda la humanidad, a la creación, al creyente y al no creyente. Y esto es complejo, porque uno podría decir, no, es mi padre, él me ama a mí. Sí, es cierto, él te ama a ti, me ama a mí, pero también ama lo suficiente, Juan 3:16, ¿verdad? Para que todo aquel se arrepienta y tenga vida eterna. Pero ama al mundo. Dios quisiera que todos fuéramos salvos y nos da la oportunidad. Por supuesto, el Espíritu Santo manifiesta esta bondad que en teología llamamos gracia, ¿verdad? Estamos estudiando la gracia. Y este Espíritu Santo sostiene la vida. Gracias al Espíritu Santo estamos vivos. Sí, hay un montón de procesos biológicos, químicos, fisiológicos que podemos estudiar, pero esa no es la razón. Ese es un mecanismo nada más, pero ese mecanismo tiene su origen en la creación divina. Nunca se olvide esto. Por supuesto, ese Espíritu Santo refrena el mal. También sabe qué hace el Espíritu Santo por nosotros. Bueno, refrenar el mal es fundamental, nos contiene. Recuerden la doctrina de la depravación total del hombre que repasábamos la semana pasada. No se le olvide eso. Por supuesto, el Espíritu Santo nos concede dones, habilidades, sabiduría. Recuerden que las habilidades son las que nacemos y los dones son los que se activan cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida y son relevantes. Hay 3 listas de dones distintas en la Biblia, los insto a estudiarlas. Y recuerde que los dones, aunque uno le puede pedir al Señor, son soberanos. Él elige qué nos da. Él lo elige completamente según su soberana voluntad. También el Señor, aún, y esto miren lo que les voy a decir, podría asustar, o confundir, pero así es de poderoso nuestro Señor. Aún ese Espíritu Santo inspira actos de compasión, de bondad en las personas no regeneradas. ¿Por qué? Y esto es un gran misterio de repente para nosotros, porque uno puede decir cómo un inconverso puede hacer algo bueno. Y bueno, yo creo que todos hemos escuchado las historias de gente que rechaza a Cristo, pero uno ve su vida y uno dice que envidia de vida, que integridad. Y hemos escuchado las historias de vida de cristianos que hemos tenido, creo, la vida sucia en algún momento. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Esto es lo que nos enseña, es humildad, a saber que usted y yo, sí, usted y yo, por más que usted tenga años en la iglesia, por más que sea doctor en teología, dependemos en humildad del Espíritu Santo, fundamentado en la palabra de Dios. ¿Y qué es esa, bueno, qué implica esta compasión que hace aún la gente no regenerada, los inconversos? Bueno, lo que implica es que el Espíritu Santo, una de sus funciones es hacer que esa bondad poderosa del Padre revelada en el Hijo sea vista, sea tangible para el resto del mundo. Es testimonio. Así que clave es el ministerio del Espíritu Santo. Por supuesto, la parte B del versículo dice, sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el Espíritu Santo aplica la misericordia en la creación, en la humanidad y en nosotros. ¿Y qué implica misericordia? Bueno, puede implicar compasión, puede implicar paciencia, cuidado activo, amor fiel. El Espíritu Santo es el quien nos guía a vivir de esa manera como a Cristo le agrada. También Él convence de pecado,
consuela al afligido, atrae al pecador, nos sostiene al creyente y a través de la palabra de Dios y las disciplinas espirituales transforma el corazón. Sin la obra del Espíritu Santo, la misericordia de Dios sería algo así, o sea, nos hablarían de ella y no la entenderíamos, pero por el Espíritu Santo y la palabra de Dios revelada podemos vivirla, podemos sentirla, podemos llorar con Él y Él nos entiende. Por supuesto, uno de los ministerios más importantes del Espíritu Santo es que siempre actúa para buscar paz y restauración en nuestra vida. Porque yo quiero decirle que esa bondad de Dios no es solo como un rasgo, un atributo, una perfección de Él, de nuestro Señor lejanísima, sino que fue puesta en nosotros para iluminar nuestra mente, para abrir el entendimiento a la palabra, para producir fruto espiritual, para renovar nuestras fuerzas cuando estamos débiles, para ser guiados en sendas de justicia y para mostrar que esa bondad del Señor Creador es para con todos. El Espíritu Santo busca vivificar, bendecir y dar vida. El Espíritu Santo hace que vivamos la palabra revelada y que conozcamos a Cristo. Nos da consuelo, les decía. Así que esto nos enseña este primer pasaje. Ven, ya llevamos 11 minutos, pero bueno, quiero seguir con el siguiente pasaje. Hay mucho que hablar de la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Porque nunca contradice el Padre y menos la Biblia. Vamos al segundo pasaje que nos habla en Mateo 5:45 del sol y la lluvia, de elementos naturales, de eso que está en la creación, de las bendiciones que todos recibimos. Y lo quiero leer, aquí lo busco en mi Biblia, ya lo tenía separadito. Y dice, para que seáis hijos de vuestro, y ojo, vea lo que dice, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Ojo, hay un condicional que hace salir su sol, que es el sol de él, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre injustos e injustos. Vean qué interesante. Este versículo era parte del discurso de Jesús sobre amar a los enemigos. Él enseña que el amor verdadero, el amor que imita a Dios, no se limita solo a quienes nos tratan bien, o solo amar. Es muy fácil amar al hermano en la iglesia. Bueno, a veces, debo ser sincero, es muy fácil amar a la gente que queremos, es muy fácil amar a la gente cercana, me es muy fácil amar a mi esposa. De repente ya a veces no a mí, pero sí. Pero el Señor no es como nosotros, Él es imparcial, incluso hacia los que no ama, no en el sentido de juicio, ojo, sino en el sentido de brindar bendiciones, de brindar esa providencia natural para todos. Veámoslo parte por parte. La primera parte del versículo dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Ser hijo implica parecerse a Él. Les contaba la semana pasada, yo no soy salvadoreño. No sé si esta frase, este proverbio, de sabiduría popular, se utiliza aquí en El Salvador o tiene sentido aquí en El Salvador, pero no sé si lo han escuchado, lo voy a utilizar. De tal padre, así es como es el padre, así es el hijo. O de tal palo, tal astilla. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué implica? Si decimos que somos el hijo del Padre, nos tendríamos que parecer a Él. Nuestra vida debería reflejar ese amor espiritual y ese amor benigno. Porque Jesús no está diciendo en este pasaje que amar a los enemigos nos hace ganar el derecho de ser hijos. Está diciendo que los verdaderos hijos de Dios reflejan el carácter del Padre. Nuestra identidad puesta en las arras del Espíritu se evidencia en cómo amamos, en nuestra conducta. Porque si Dios ama a quien lo ofende, a mí me amó y lo ha ofendido. A usted lo amó y usted lo ha ofendido. ¿Cómo no usted va a amar a quien le hace daño y lo va a perdonar? Ups, territorio duro. Pero si Dios lo hace a través del Hijo, revelado y aplicado a través del Espíritu Santo, usted y yo deberíamos vivir así. En la Biblia, ser hijo es reflejar el carácter del Padre, reflejar el amor de Dios. La segunda parte del versículo dice, ¿qué hace salir su sol sobre malos y buenos? Bueno, eso nos habla de primero elementos naturales, pero más que todo de una constancia. Nuestro Padre es constante. ¿Por qué? Porque tomamos el ejemplo que está aquí en este pasaje. El sol. El sol no solo sale para mí o para el pastor de su iglesia o para usted mismo, hermano, si es pastor, si Dios lo ha llamado.
sino que ilumina a todos. Tampoco tiene como un switch que dice, ah, no, hoy El Salvador se portó mal y pasó el de San Miguel, entonces voy a dejar el sol encendido ¡chup! Y lo apago para San Miguel. ¿Verdad que no? Sino que Él lo deja encendido aún para pueblos infieles, para nosotros mismos. Dios permite, por ejemplo, en este ejemplo del sol, que todos disfrutemos de su luz, de su calor. A veces lo siento yo muy fuerte aquí en El Salvador, de la vida que produce el sol a través de la fotosíntesis de las plantas, de la vitamina E que nos da, pero también nos da tiempo, oportunidades. Esta benevolencia de Dios es para incluso los que lo rechazan, ojo. Ojo, y qué relevante esto, y de nuevo nos enseña el carácter del amor y de la compasión que usted y yo deberíamos tener en esta gracia que estamos estudiando. Porque si yo recibí gracia, gracia debo dar. Dice la tercera parte del versículo, y llover sobre justos e injustos. Yo quiero decirle esto, la provisión de Dios, esa divina providencia, no depende de mi comportamiento. Si yo fuera Dios, ya me hubiera matado yo mismo. Quiero confesarles. Quiero contarles que la lluvia en el contexto de Israel, el contexto de este pasaje, es un lugar seco, recuerdan, y era difícil el acceso al agua. Así que cuando llovía, y especialmente para los cultivos, era un símbolo de vida, de bendición, de sustento. Así es que Jesús, a través de esto, para esa audiencia, recuerden el método contextual gramatical, nos enseña que Dios nos sostiene a nosotros, los que fuimos justificados, pero también a los injustos. Esto revela paciencia, compasión, misericordia diaria, como dicen los salmos, y deseo de que encontremos el arrepentimiento. Dios no recompensa la maldad, yo quiero que lo tengamos muy claros, pero tampoco nos maltrata rechazando su bondad hasta que llegue el momento de juicio. Pero todos podemos arrepentirnos. Mateo 5:45 es central para entender la doctrina de la gracia común. ¿Por qué? Porque Dios bendice a todos de alguna manera. Toditos, 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 toditos. Algunos mayor, otros menor, eso ya lo sabrá Dios. La creación, por ejemplo, funciona para todos. Ahora que con todo esto del cambio climático y, bueno, la destrucción del mundo, todo lo que hemos hecho como seres humanos, que lo hemos dañado, el montón de basura, etcétera, etcétera, pasan cosas malas, eso no implica que Dios no nos ame, que Él nos esté cuidando. La maldad humana no cancela la bondad divina, nunca. El Señor es mucho más poderoso. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque el carácter de Dios está intrínsecamente llevarnos a la salvación, que haya arrepentimiento, el ministerio del Espíritu Santo. Dios ama a un rebelde. Es el rebelde que lo rechaza. Entonces, ¿qué implicación espiritual tiene esto para nosotros? Bueno, que si Dios ama así, yo debo amar así. El amor cristiano no imita el mundo. El estándar de nuestro Dios es el más alto y es único. El amor verdadero es sacrificial, voluntario y generoso. Wow, qué pasaje más pesado, ¿verdad? Solo por encimita. Me hace reflexionar a mí mismo. Entonces ya llevamos dos cosas buenas que recibimos del Señor. Los temas naturales y la misericordia. Ahora vamos a trasladarnos a Lucas 6:35. En Lucas 6:35 podemos hablar un poquito, de nuevo, estos apenas son repasos, ustedes tienen que estudiar por sí mismos y leer. Les pido, por favor, tienen el programa del curso, también lean la bibliografía, especialmente el libro El Espíritu Santo de Charles Riley. Pero bueno, vamos a Lucas, déjenme un momento para ubicarlo acá en mi Biblia. Lucas 6:35 nos dice lo siguiente: amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ven, el corazón de este pasaje, y a mí cuando estudiaba y me preparaba para esta lección, yo, wow, Dios, wow, wow, wow. ¿Cómo me cuesta ser así? Porque el corazón de este pasaje, la guía de este pasaje, nos habla de un amor que como seres humanos nos cuesta. ¿Y cómo es ese amor? Bueno, nos manda no solo a hacer el bien a nuestros enemigos, sino a amarlos. Como costarricense y un poco lejano,
a pesar de los 5 o 6 años que tengo de vivir en este hermoso país, voy a meterme en un tema sensible esta noche. El Señor lo está mandando que usted ame al pandillero. Sí, a ese que hizo tanto daño en su comunidad. Porque el amor de Dios aún es para ellos. Y la salvación de Dios está aún para ellos. Obviamente este amor no es un amor natural o no es un amor que nos nace. ¿Verdad que no? Es un amor sencillamente que refleja la acción del Espíritu Santo en su vida, el carácter de Dios. Amar a los enemigos, hacer el bien y dar sin esperar devolución son tres acciones radicales que nos enseña este pasaje y que nos lleva a reflejar cómo es el carácter de Dios y cómo deberíamos ser nosotros. Porque dice, amad pues a vuestros enemigos. Es decir, que ser cristiano no depende hacia los demás, ¿verdad? En relaciones hacia los demás, no depende cómo nos traten. Jesús no dice, toleren a sus enemigos, o ignórenlos, déjalo pasar. O no, usted evítelo, cruce la calle, no lo vea. Dice, ámelos. Es un mandato activo, no pasivo. Es amor ágape. Es que aún esa persona que usted le ha hecho tanto daño, es que usted busca el bienestar de él. Incluso si te hiere. Y este amor será luz. Dice la tercera parte de este versículo, haced bien. Prestad no esperando nada a cambio. La bondad cristiana enseñada al Espíritu Santo es desinteresada. No es... Está muy de moda ahora diciendo, bueno, es dando y dando, decía el Chavo Locho, dando y dando, pajarito volando, pero no, eso no es. Está muy en la actualidad decir, es un ganar-ganar, dice uno, pero no, no es con esa mentalidad, no es con ese corazón, no es para ser reconocido, no es para obtener una posición. Es un amor libre, puro, para servirle a Dios, sin cálculos. ¿Por qué? Porque en la parte 4 dice, y nuestro galardón será muy grande. Dios recompensa lo que imita su comportamiento, su carácter. Y este galardón no es fama, no es riqueza, no es éxito humano, no es dinero, sino es parecerse a Cristo. Sueño con el que el Señor diga, mire, este Josué, aún medio tonto, atarantado, pero intenta parecerse a mí. Y esa es nuestra recompensa, hermanos, hermanas, esa profundidad espiritual. ¿Por qué? Porque dice el pasaje, y seréis hijos del Altísimo, si amamos con esa radicalidad. No estamos hablando de salvación, sino estamos hablando del carácter y la entidad de un hijo de Dios, de un salvo, de un creyente. Porque cuando amamos como Él ama, mostramos su carácter, mostramos su misericordia, su generosidad, su bondad, su benignidad y llevamos el testimonio de Cristo a las demás personas. Porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Dios es bueno, aun con los que no lo reconocen. Y los bendice. Además, hasta a veces uno puede decir, porque uno se pone a ver y ve a los impíos hasta con mejor vida que uno. Pero no conocen a Cristo. Porque el Padre hace bien a gente que no lo merece. Ustedes también háganlo. Me podría imaginar a Jesús diciéndome eso. Creo que, aquí me detengo y lo que les voy a decir es una idea personal, no está en la Biblia. Pero para mí, amar a los enemigos es probablemente la forma más profunda de mostrar el amor de Dios. Solo a través del Espíritu Santo y su ministerio uno puede amar a los enemigos. Podemos tener bondad, esa benignidad desinteresada, esa generosidad radical y paciencia con los malos. Bien. Ahora vamos a ir a Hechos 14:17. En Hechos 14:17 podemos ver el cuarto elemento. El libro de Riley lo titula Los frutos de la tierra. Les leo, Hechos 14:17, denme un segundito para ubicarlo aquí en mi Biblia. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Yo quiero contarles de nuevo, no quiero que sea muy largo, pero Pablo y Bernabé están en Listra, hablando a una audiencia, paganos, totalmente paganos, que no conocían ni la escritura, es decir, no tenían la historia del pueblo de Israel, y por eso Pablo se le dificulta de gran manera decir la ley o decir los profetas.
porque no lo conocían, era imposible para ellos, iba a ser algo externo. Entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Qué hace Bernabé? Apela, los dirige hacia algo que ellos puedan conocer, ver, experimentar, para poder revelar a Cristo, que es revelar la bondad diaria de Dios manifestada en la creación. Hechos 14:17 es una de las declaraciones más claras sobre la gracia común de Dios y su testimonio universal. Dice el pasaje, no se deja a sí mismo sin testimonios. Dios siempre deja señales visibles. Yo quiero que usted sepa que uno de los trabajos más importantes del Espíritu Santo es dejar señales, dejar rótulos, decir alto, 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 alerta, alerta. Aquí estoy. Es el Dios gritando, véanme, aquí estoy. Dios nunca ha permanecido en silencio, afirma Pablo, incluso entre pueblos sin Biblia, sin profetas, sin tradición judía. ¿Por qué? Porque tenemos ese testimonio en la creación, en la provisión, en el orden de la naturaleza, en la bondad, aunque sea chiquita, el ser humano que usted vea más malo, algo de bondad tenía. Nadie puede atreverse a decir, nadie en toda la historia puede decir, no conocí la ley, está bien, pero nunca tuve evidencia de Dios. Eso no es cierto. Todos tenemos evidencia de, de nuestro Señor. El testimonio principal de Dios a través de su Hijo revelado, su palabra, y a través del Espíritu Santo, su bondad. Dios no solo habla a través de la creación, sino de los actos de bondad. Y haciendo bien en este pasaje significa sostener la vida, cuidar la creación, proveer alimento, mantener ciclos naturales y permitir alegría y plenitud humana. La bondad no es un accesorio. Yo quiero decirles que la bondad es una expresión del carácter divino de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él nos da, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Entonces es una evidencia de cada día, cada vez que amanece el sol, sus misericordias nuevas. Es una evidencia de su bondad, de un Dios vivo y todopoderoso. La lluvia viene de Dios. Entonces, en un contexto agrícola, todos moriríamos. Y sabe, esto me parece muy interesante en este pasaje porque Pablo les trataba de corregir la mentalidad pagana de un dios de la lluvia, un dios del sol, un dios del río, etcétera, deidades falsas. Dice el pasaje que llena de sustento y alegría vuestros corazones. ¿Qué podemos decir de este pasaje? Dios no solo alimenta nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Recuerden que nuestra alma está en el asiento de nuestras emociones y la voluntad. No es para esta clase, pero sí, no lo olviden. Dios quiere que lo experimentemos a través del Espíritu Santo, esa relación, ese poder, esa abundancia de relación con Él. Este versículo de Hechos 14 es definitivamente un fundamento para la revelación general y la gracia común. Es bondad activa, de verdad que lo es. Para finalizar, vamos a ir a Timoteo 4:10, que es el último punto de la semana de esta clase. Veo que ya llevamos 27, 28 minutitos. En 1 Timoteo 4:10 podemos ver que también esta gracia nos provee un Salvador. Les leo, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, dice el apóstol Pablo, porque esperamos al Dios viviente, que es ¿qué? Que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Por esto trabajamos y sufrimos oprobio. El verdadero ministerio, yo le quiero dejar esto a ustedes que son estudiantes de la Biblia y probablemente muchos de ustedes tengan un ministerio como yo y hemos sufrido insultos, rechazo, oprobio, calumnias, porque el verdadero ministerio va a tener oposición e implica esfuerzo y muchas veces sufrimiento. Por eso Pablo le explicaba a Timoteo que había que trabajar mucho y en el caso de ellos enfrentar persecución, enfrentar incomprensión y hasta sufrir burla y rechazo. ¿Y por qué se soporta todo esto? A ver, hermano, hermana. Bueno, porque tenemos nuestra esperanza en el Dios viviente, en el Dios todopoderoso. Porque esperamos en el Dios viviente. La motivación mía y la motivación suya y del creyente es tener una relación profunda con el Dios real, activo y presente. Porque Pablo distingue a nuestro Dios de los ídolos muertos, de las religiones vanas o vacías y de los rituales sin vida. Nuestro Dios es viviente, es presente, es activo, Él escucha, sostiene, guía, salva, santifica, justifica y nos va a glorificar para pasar una eternidad con Él. Y perdone que aumente mi voz, pero no logro contener la emoción cuando leo cosas así en la Biblia. ¿Por qué? Porque nos da un Salvador para todos los hombres. Y no estoy hablando de salvación universal, no es la clase ni el momento para entrar en este debate, sino de la gracia común y ese sustento. Dios es Salvador
porque preserva la vida natural, por eso y sostiene la creación y muestra paciencia e infinitas oportunidades, porque aún sostiene la vida de los incrédulos. Pero bueno, la salvación es de todo aquel que decide a través del convencimiento del Espíritu Santo, vamos a ver en las próximas semanas, recibir ese regalo, porque mayormente de los que creen. De nuevo, la salvación es solo para aquellos que creen en Cristo. Entonces, hermano, este Timoteo 4:10 es clave para la doctrina de la gracia común, porque aprendemos que nos sostiene, preserva, alimenta y da vida a todos. Dios es el Salvador de los creyentes y la fe en Cristo Jesús es el único camino. Yo quiero dejarle esta noche solamente con esta frase. El ministerio fiel requiere sufrimiento y sacrificio. Y está sustentado en la palabra de Dios revelada y en el poder del Espíritu Santo. Oremos. Señor y amado Padre, gracias por la pequeña clase de esta noche. Te pido que bendigas a mis hermanos, yo los bendigo y te pido que te glorifiques en mi vida primeramente y en la vida de ellos, de cada uno de ellos. Gracias por poder leer tu palabra. Gracias porque no quedamos muertos delante tuyo de nuestro pecado. Alabamos tu santo nombre. Amén y amén. Buenas noches y nos vemos la próxima semana.